el vientre de su madre. Y Rebeca le reveló esto a Dios y le preguntó que por qué sucedía esto. Dios le dijo a Rebeca que ellos serían dos naciones donde el mayor serviría al menor. De adulto, Esaú precipitadamente le vendió su primogenitura a Jacob, eh, mostrando así un desprecio acerca de sus derechos como hijo mayor por un plato de lentejas, ya que esto ocurrió porque Esaú en ese momento se encontraba con mucha hambre y su hermano Jacob había preparado un exquisito plato de lentejas, donde él aprovechó ese momento para engañarlo y decirle que le vendiera su primogenitura. Esaú se la vendió. Más adelante, Jacob le roba la bendición a Esaú, que sería otorgada por su padre Isaac al ser su hijo primogénito, cosa que enfadó a Esaú y llegó a tener rencor hacia su hermano. Esaú con el tiempo pasa a ser el padre de los edomitas y Jacob pasa a ser el padre de los israelitas. Entonces, hoy vamos a hablar de los descendientes de Esaú. Dice el principio del capítulo 36, el versículo 1 dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Edom fue el nombre que le otorgaron a Esaú Edom significa rojo. Fue un nombre que le colocaron a Esaú debido a que, pues, se le fue otorgado por lo de la venta de su primogenitura a Jacob, ya que, pues, según la palabra, el guiso con el que estaba preparado la lenteja era rojo. Y también porque, según las escrituras o también según las investigaciones, Esaú también era pelirrojo. César, disculpa, ¿qué significa el nombre? Rojo. Edom significa dale. rojo. Dale, listo, gracias. Bueno, dice el segundo versículo. Esaú tomó sus dos mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olivama, hija de Ana, hija de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Basemat era la prima de Esaú, hija de Ismael, el tío. Ada dio a luz a Esaú y a Elifat, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olivama dio a luz a Jesús, a Jalán y a Coret. En el versículo 4 hasta el versículo 5 tenemos una pequeña el primer nivel de la descendencia de Esaú, de los hijos, la primera descendencia, que son los hijos de Esaú. Dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Bueno, aquí podemos notar como principio que se origina otra nación, otra nación. Aquí, o sea, nace una nueva nación.
Este es el principio de todo. Nos dan la introducción de cómo fue que se empezó a formar esa pequeña nación, ¿no? Más adelante nos habla, más abajito, como en el versículo 18 o 19, por ahí. ¿Me hace el favor, Mafe? De que la descendencia de los hijos de Saúl fueron considerados tribus y jefes de esta nación. Y ya en el versículo 31 nos empieza a hablar de que esta nación llegó a ser una nación gobernante antes de que Israel tuviera rey. Bueno, en Génesis 36 claramente podemos apreciar que es un pasaje que nos presenta la descendencia de Saúl, dándonos así una introducción de quiénes serían los edomitas. A veces esto tiende a parecernos un poco como no tan relevante o no tan importante. Y en realidad tiene mucho que ver, porque de aquí se origina el principio y de aquí podemos entender que más adelante la palabra nos revela acerca de cómo es esta nación. Y pues de ahí podemos extraer muchas cosas. Como observamos en el versículo 6 y 8, allí se cumple una promesa que Dios le hizo a Abraham en brindarle una provisión a su generación, ya que ahí nos muestra que estos dos hermanos llegaron a tener mucho, o sea, muchas riquezas, mucho ganado, o sea, llegaron a tener demasiado, ¿verdad? Y por lo cual les tocó separarse. Entonces aquí cabe aclarar que su separación no fue por odio ni por resentimiento, sino fue porque ellos, o sea, prevalecía mucha riqueza y no podían estar juntos. Y estas dos naciones eran naciones hermanas. Pero, aunque a veces no entendamos los planes de Dios, Dios muchas veces nos puede llegar a separar de aquello que nosotros no esperamos para así formar o seguir formando nuestro carácter. Entonces quiero preguntar hasta ver, hasta aquí si me han entendido un poco. Buenas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Oye, ¿cómo se escucha la musiquita? ¿Cuál música? Yo no No, por escucho mi ninguna parte musiquita. no hay pregunta. Perdone que quería poner un instrumental. No escuché nada. No, no se escucha. Ok, espérate. Bueno, enfocándonos más en cómo era la nación de Edom, pues Edom era una nación ubicada al sur y al oriente del Mar Muerto. Una de las características de esta era sus riquezas en recursos naturales, pero lastimosamente, al contrario de su nación hermana, en su corazón no prevaleció el amor de Dios, sino a dioses paganos. Y con esto podemos ver que esta fue una de las cosas por las que Dios no los llevó a un lugar mayor en lo que transcurrió del desarrollo de esta nación, como a Israel. Uno de los nombres que más se enfoca al transcurrir de este pasaje es el nombre de Saúl. Pues de él se origina su descendencia y de allí nace esta nación, ¿no? Entonces,
Entonces, enfocándonos un poco más en cómo era Esaú. Esaú en la palabra no era tildado un hombre a buena luz con su relación con Dios, pues al contrario de su hermano Jacob, que establecía una relación, a pesar de que, pues, digamos que no era como lo más ideal, la fe de Jacob prevaleció antes de la de Esaú, porque Esaú llegó a ser un hombre que solamente se fijaba en los bienes materiales, solamente pensaba en él mismo, en él mismo. También cabe destacar que muchas veces nosotros llegamos a decir o a quizás tener la duda de que, o sea, si Dios llegó a tener una preferencia el uno con el otro. Dios nos envía su gracia a todos por igual, no existe excepción alguna, debido a que su amor es equitativo. Entonces debemos tener en cuenta que principalmente una de las cosas que pudo haber llevado a esta descendencia o que pudo haber impregnado a esta descendencia fue el comportamiento que haya tenido Esaú con Dios. Entonces, Dios nos envía su gracia a todos por igual, no existe excepción alguna, porque su amor es equivalente y prevalece en todos sin llegar a merecer. Pero será la decisión de nuestro corazón y nuestra disposición lo que determine el tamaño de la relación íntima que tengamos con Dios. Y si queremos que Él transporte o que nos transporte o que nos lleve a otra dimensión, donde solo permanezca su presencia. Él da a cada uno conforme a lo que nosotros anhelamos. Esta mañana, yo haciendo mi devocional, me encontré con una palabra en Isaías. Ahorita me la puse. Isaías 34:12. ¿La puedes poner? O puedes poner todo el capítulo 34. Todo el capítulo 34. De Isaías 34. ¿Y la música ahora se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Chicos, les voy a poner un paddle para que anoten allí, o sea, lo nuevo que aprendieron, porque sé que aquí hay cosas que seguramente antes no sabían. Entonces, si les parece interesante, vayan escribiendo, escriban su nombre y colocan, bueno, yo aprendí esto y esto. Listo. Acá está Isaías 34, ¿cierto? Sí. Ya. Listo. Aquí está. Bueno, dice la palabra: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ella. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollará los cielos por como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará
mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque ese día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuga y el cuerpo. Morarán en ella y se extenderán sobre ella cordel de destrucción y nivel de asolamiento. Llamarán a sus príncipes sin reinos, y todos sus grandes serán nada. A mí me salió, porque yo tengo la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Yo todos los días, pues, el versículo lo saco de allí, ella te da un verso diario. Bueno, yo voy buscando el verso diario, a mí me salió el versículo 12. Pero a mí me dio una inquietud y decidí leerlo todo. Y mire, casualidad, hablaba de Edom. Ahí hablaba de la destrucción de esta nación, o sea, de cómo sería destruida. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué la destruyó? Más adelante dice, desde el versículo 13, en sus alcaceres crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán moradas de chacales y patios para los pollos de avestruz. Versículo 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí. ¿Me baja un poquito, por favor? Ah, te referías a bajarle al texto. Sí. Pensé que era la música, lo siento. Ya. Salvaje gritará a su compañero. La lechuga tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Un poco más abajo. Ahí te parece bien. Sí. Ok. Pero, bueno, allí anidirá del búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con sus compañeras. Bueno, no me sale aquí, pero a mí en otros me sale, no sé. Bueno, ahí la destrucción de esta nación se originó por el comportamiento que ella llegó a tener con Israel. Ustedes saben que Israel es la tierra, pues más adelante podremos también conocer que Israel es la tierra prometida de Dios, la tierra sobre la que él señaló su promesa y la tierra que él pasó por muchos desiertos para convertirla en una gran nación. Y Edom quiso interferir en ciertas maneras contra esta nación. El padre de esta nación era el hermano de Esaú, Jacob, que su nombre luego fue cambiado a Israel. ¿Qué es lo que quiero enfatizar el día de hoy y lo que quiero mostrarles de lo que Dios me habló con este pasaje?
que Dios tiene en cuenta nuestro comportamiento desde que nacemos prácticamente, lo que prevalecemos, o sea, lo que ponemos de importancia. Y es a través de pasar el tiempo que eso influye en nuestra descendencia de una manera, o sea, inexplicable, porque eso lo arraiga. Y es desde allí que nosotros debemos tener en cuenta el valor que le damos a Dios y el cómo lo buscamos, porque de allí nuestra descendencia dependerá. Entonces nosotros debemos tener en cuenta de que a pesar de que pues Esaú, supongamos que no fue muy bueno lo que él vivió, digamos que esos fueron también como procesos que Dios puso en su vida y que quizás si él hubiese mostrado otra actitud ante estos, su descendencia hubiese sido también muy grande como la de Israel y no hubiese sido destruida, porque Dios no va a querer destruir algo que él hizo y que él formó. Entonces, pues este es el mensaje que yo les vine a traer hoy. Quedo atento si tienen alguna pregunta. Espero hayan entendido un poco acerca de esto. Este es el principio de muchas cosas, ya que más adelante, pues, si seguimos en el estudio, podemos enfatizar de que Edom, de cómo fueron las guerras entre Edom e Israel y su historia, porque tiene mucho, mucho, mucho para contar. Entonces, y aquí solamente es el principio y quién originó toda esta descendencia. Bueno, ¿la música se escucha duro o cómo? Escucha bajito. Bajito. Sí, se escucha bastante. Ay, no, para mí. ¿Y a mí me escuchan mi voz cómo se escucha? Bien, bien. Todo perfecto. Bueno, así como vieron, dejé el Padlet abierto. Si se animan a escribir. César, gracias. Sé que fue un esfuerzo para los dos, porque la verdad, cuando comenzamos a ver ese versículo, lo primero que vimos fue como que, mierda, nosotros que vamos a hablarle a esta gente ahora. Porque literal son puros nombres, 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 nombres. Y una que otra cosita explicaba. Pero algo que yo oraba mucho era que la Biblia no está porque sí. Y si a Dios le plació escribir de Saúl, fue porque algo quería dejarnos. Y yo con Génesis he aprendido de que todo lo que está en la Biblia tiene una razón de ser, una importancia. Y bueno, yo creo que él ya ha explicado muchas cosas. Sin embargo, yo les voy a añadir que Dios tenía antes del pasaje, el papá de ellos se había muerto. Y era un momento en el que, porque ellos están detallistas, porque de aquí comienza la historia de José, de que lo venden, de Jacob y todos los hijos de él y lo que pasa con José, etcétera. Pero Dios necesitaba hacer un capítulo en el que dijeran como que voy a dejar aquí estipulado qué va a pasar con Esaú para que ustedes sepan que pasó algo con él. Porque aquí mueren los hermanos, o sea, muere el papá y quedan dos naciones. Pero como Dios hace como una novelita, una historia, él, él no la va a dejar incompleta. Entonces él como que no se apresura y dice, voy a contar del otro porque el otro fue el que tuvo un corazón dispuesto a mí, el otro fue quien quiso de mí, pero voy a contar qué pasó con el que le interesó lo material. Entonces habla de Saúl y explica qué pasó con él y no sé qué, y pasa lo que cuenta de los edomitas y eso. Para concluirles el caso, es algo que decía César importantísimo.
es que aquí vemos dos naciones. Y es la pregunta que les voy a dar a ustedes hoy. Y es, ¿cuál es la disposición de su corazón hoy con el Señor? Si ustedes quieren algo material de Él, Dios a veces es tan misericordioso que en la fe de lo material que queremos nos los da. Aunque yo creo que lo que pasó con Esaú fue por mucha misericordia y gracia que tenía con su papá. Pero él le dio lo material, le dio los bienes, le dio una cantidad de cosas. Y su descendencia también. Pero el materialismo solo llevó a una generación vacía. Pero al otro lado tenemos a Jacob, que aunque comenzó equivocándose y todo, al final decidió optar por querer más de Dios, por buscar más de lo material. Y creo que cuando comiencen a estudiar un poquito más de la Biblia se van a dar cuenta que las decisiones que nosotros tomamos hoy marcarán a nuestra descendencia también. Entonces, es un buen inicio para que ustedes tengan eso en cuenta, que las actitudes que tienen, las decisiones que toman sus hijos, sus nietos y bueno, todos ellos van a ser testimonio también de eso, porque Dios, por la gracia que tiene, obviamente, pues los bendice. Yo aquí les voy a dejar una cosita que escribí. Papá. Ay, ¿dónde está? No sé. A ver. Bueno, si la encuentro se la digo. Dios nos envía a que, creo que aquí, no sé, vamos a ver. Dios nos envía su gracia a todos por igual, porque su amor es equivalente. Pero la decisión, aquí está. Pero la decisión de nuestro corazón determinará el tamaño de la relación íntima que tengamos con Dios. Eso, me tocó full. Se lo voy a mandar el parrafito. El parrafito que me dio. Y lo meditan cuando quieran. Pero, ya creo que eso es todo. No sé si quieran decir algo o si van a anotarlo en el Padre, los espero. Pero eso fue lo que pasó con estos dos hermanos. Dios le dio su gracia por igual, los amó por igual y su amor siempre va a ser igual para todos. Pero la decisión de nuestro corazón va a determinar el tamaño de la relación íntima que tengamos con Dios. Entonces no podemos preguntarnos por qué uno se conecta más con Dios que el otro, porque a veces termina siendo de mi decisión qué tanto quiero yo llegar a ser con Dios, qué tanto quiero llegar a tener relación con Él. Y que, ay, no, porque el padre, porque el pastor, Dios lo escucha más. Ellos decidieron en su corazón tomar la decisión de crear un tamaño de intimidad. Y bueno, ahí está lo que pasó con Jacob. Amó la primogenitura y todo lo que eso conllevaba. Y Esaú solo mostró interés por lo material. Dime, César, cuéntame. Bueno, y agregando otro poquito más, uno de los factores que debe prevalecer pues, en cuanto a buscar a Dios es el tiempo. El tiempo, porque esto determinará el si lo estamos conociendo realmente a Él. El tiempo de calidad que nosotros le proporcionemos en oración, en palabra e incluso en ayuno, es el tiempo que Él recompensará, ya que por medio de este, pues ahí nos dependerá nuestra relación y comunión con Él. Bueno, chicos, eso es todo. Gracias de verdad por estar, por quedarse hasta el final. Yo tengo todas estas cosas grabadas, se las voy a subir ¿cómo es que? Al Classroom. Los que no me han enviado el correo y no están, acepten la clase. Y los que faltan, pues manden el correo al grupo, el que tenemos, si están interesados claramente. Yo eso al final, yo voy a ver, cuando se acabe Génesis, voy a ver la participación de cada uno, porque pienso premiar la verdad. Son ideas locas que se me están... Yo me llevo el premio. Así que anímense. No sé qué se me va a ocurrir. Algún bono hago. ¿Qué hay? Habla. Voy a pagar. Dejo de grabar. Ahí sí se ponen atentos.
Bye, bye.